Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de este programa Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy, martes de Pascua, estamos de celebración por la alegría de la resurrección de nuestro Señor. Estamos celebrando esta octava de Pascua con mucho entusiasmo y vamos a continuar nuestro diálogo sobre la bula papal Misericordiae Vultus. Comenzamos a hablar de ella el martes pasado, que es la bula con la que el Papa Francisco convocó en el 2015 y 16 al año extraordinario, al año jubilar extraordinario sobre la misericordia. Y esta carta la hemos querido resaltar porque no solamente tuvo vigencia en el 2015, sigue teniendo vigencia hoy. El Papa nos sigue llamando a ser misericordiosos, a practicar la misericordia como signo de nuestro Señor, de nuestro Salvador que está vivo y que sigue teniendo vigencia hoy y ciertamente puede servirnos de un buen antídoto para la mayor parte de los problemas que nuestra sociedad enfrenta en el día de hoy, vivir la misericordia. Así que continuamos con este diálogo en el día de hoy. Y me acompaña mi querido amigo, hermano y compañero de batallas en este programa, Fernando Pacheco Balcour. Fernando, gracias por estar aquí. Saludos Israel, gracias a ti y al público que nos acompaña. Siempre se dan cita en este espacio muy especial que discutimos temas de interés, diversos temas a la luz de la doctrina social de la iglesia y temas que nos ayudan día a día a caminar juntos, a hacer esos cambios, esos pequeños pasos para un mundo mejor. Así que ánimo, muchas gracias Israel. Fíjate, Fernando, cuando terminábamos en el programa anterior, pues hacíamos un llamado a nuestro radio escucha, ¿verdad? A vivir la misericordia siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, ¿verdad? Que vivió la misericordia hasta el extremo. Pero hay diversas cosas de esta carta que nos parecen, no, por lo menos a mí me parecen maravillosas. Hay una que quiero comenzar resaltando y no sé si a ti te pareció igual de importante y significativo. Y es que el Papa dice que vivir la misericordia es seguir el espíritu de lo que el Concilio Vaticano II pidió y vio con el auxilio del espíritu que era el camino de la iglesia, ¿verdad? Ujú. Una iglesia que vio la necesidad de renovarse, una iglesia que vio la necesidad de no cambiar el mensaje, porque la verdad no cambia, pero cambiar la forma de vivir el mensaje, de llevar el mensaje, ¿verdad? Y un poco nos dice el Papa en esta bula, siguiendo lo que se dijo durante el Vaticano II y particularmente en la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, eh, y también las palabras tanto de San Juan 23 como de San Pablo VI durante el término del concilio, de que la iglesia tenía que llevar el mensaje de una manera distinta en tiempos distintos, que tenía que salir, ¿verdad? De una etapa y cito, ¿verdad? Cito aquí eh, del Papa Francisco en la bula, específicamente en el numeral número 4 dice, derrumbadas las murallas, es más, empiezo un poquito antes, dice, los padres reunidos en el concilio habían percibido intensamente
como un verdadero soplo del Espíritu la exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo más comprensible. Derrumbadas las murallas que por mucho tiempo habían recluido la iglesia en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un modo nuevo, una nueva etapa en la evangelización de siempre, un nuevo compromiso para todos los cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia fe. La iglesia sentía la responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del amor del Padre. Y yo a veces me pregunto si de verdad nosotros como cristianos, como católicos, hemos entendido esta, esto que los padres conciliares eh, nos llamaron a hacer y que el Papa Francisco día tras día tras día, no solamente con sus palabras, sino con sus gestos, nos invita a que hagamos también. Tú y yo, Fernando, bregamos y tratamos con gente joven todos los días, amén de que yo tengo unas niñas adolescentes. Tú tienes tus niños también que están creciendo, claro, los tuyos son Ujú. un poco menores que las mías, pero muchas veces decimos qué difícil se nos hace hablarle de la fe a los jóvenes de hoy. Entonces, Así es. y enfocamos la discusión desde el punto de vista de que los jóvenes no quieren creer. Yo pienso que Ujú. no es que quieran, que no quieran creer, yo pienso que creen. El problema es cómo es que le estamos llevando el mensaje de la iglesia de Cristo. Si de verdad le estamos Ujú. reflejando la iglesia de Cristo. Si de verdad ellos están viendo que nuestro testimonio de vida va acorde con lo que nosotros le decimos que tiene que ser Y la somos iglesia. coherentes. Si somos coherentes, yo me pregunto si es eso. Digo, a ti, a mí como padres y como educadores que estamos todos los días allí con jóvenes en nuestros salones de clase, eh, pero no solamente eso, no solamente nosotros como padres, los, eh, las pastorales en las iglesias, ¿están viviendo de verdad el llamado a la misericordia o seguimos siendo una iglesia que condena, condena, condena y no muestra misericordia? Yo hablaba el otro día con una persona encargada de pastoral en una institución universitaria y me decía que tú invitas a los jóvenes de hoy a que vayan a rezar a un evento de oración y no van. Ahora, los invitas a que vayan a pintarle la casa a un viejito y llegan 15 muchachos a pintarle la casa al viejito. Ujú. Entonces, pues yo me pregunto si es que, si es que por ahí no es que tenemos que empezar a mostrarle la misericordia a nuestros muchachos y de paso, luego de que ya los tenemos en el proceso del servicio, porque el servicio es misericordia pura, después que los tenemos allí, entonces los vamos encaminando y les vamos educando en la fe y en la verdad del Evangelio. No, no sé qué te parece a ti, pero yo creo personalmente, Sí, pienso que estamos errados en nuestro proceder. yo creo que diste en el clavo, Israel. Y precisamente haciendo un poquito de reflexión sobre este tema, ese punto 4 lo tenía marcado aquí porque eso mismo me llamó la atención, de cómo a veces andamos condenando a la juventud, de que mira, no quieren buscar de Dios, no van a la iglesia, pero el Papa nos ha dicho y se nos ha olvidado, nos ha recordado, basado en el Evangelio, nos ha recordado que tenemos que salir a la calle, nos ha recordado y lo mismo el obispo acá de Ponce, tenemos que salir a la calle, o sea, tenemos que ir hacia los jóvenes, ver qué les llama la atención, por dónde podemos aportar algo de luz a sus vidas, acompañarlos sobre todo. Los jóvenes sí están buscando de Dios a su manera y de una forma que tal vez no se parece a la de muchos años atrás, pero están en esa búsqueda. Cuando tú les hablas de las enseñanzas de Jesús, muchos de ellos quedan fascinados, porque ¿quién no va a quedar fascinado ante unas palabras de un maestro que te diga, no sabes a dónde ir? Pues yo soy el camino, la verdad
y la vida. Parafraseando también, si tu padre y tu madre te abandonan, yo nunca te abandonaré, nunca te abandonaré. Y palabras, ¿verdad? Y ese evangelio y esas enseñanzas de Jesús que son constantes, son fascinantes, y nos van llevando, nos van enriqueciendo, y haciendo una vida más plena. Pues yo creo que llegó el momento hace tiempo, de que nosotros los cristianos, los católicos, pues nosotros repensemos, utilicemos la creatividad, salgamos de la comodidad, porque muchas veces queremos seguir haciendo lo mismo de la misma manera y con los mismos personajes y con las mismas palabras y pretendemos con eso lograr cambio. Mira, pues no, el Señor nos ha dado unos dones magníficos, nos ha regalado un cerebro, una creatividad y del mismo modo que utilizamos la creatividad para muchos asuntos triviales, asuntos mundanos, eh, nuestros diferentes proyectos que estemos llevando a cabo, pues el proyecto principal pues debe ser ese, en que evangelizar, llevar a Cristo a todos los confines de la tierra. Entonces, yo a veces dialogando, Israel, con colegas, le digo, mira, hay que mirar lo que están haciendo estos youtubers tal vez, o estos artistas qué es lo que están haciendo en el sentido de que les llaman tanto la atención. ¿Qué colores, qué ritmos, qué dinámicas ellos están utilizando para llamar la atención a nuestra juventud? Y yo me lo pregunto constantemente también en el caso de mis niños, los acompaño, los instruyo, les digo, mira, papi, esto están diciendo eso, pero esto no es de esa manera, es de otra. Tampoco puedo ser tan rígido y pretender, como tú dices, estar todo el tiempo con el regaño, con el estar condenando, juzgando, sino ir con ellos en ese caminar y en ese caminar, pues, irlos instruyendo viendo cuál es su forma de pensar y sus metas y sus sueños en estos tiempos, porque los tiempos van cambiando. Pero a ti y a mí, Israel, y a todos los que nos escuchan, nos toca utilizar esa creatividad, cada día hacer cosas distintas y nuevas a la luz del Evangelio, pero que estemos llevando a Jesús en diferentes, con diferentes palabras, de diferentes maneras. El Espíritu Santo se mueve, ¿verdad? Como el viento, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu Santo está por ahí moviéndose, creando. No lo podemos atrapar en una cajita y pretender que somos los dueños, ¿no? El Espíritu Santo tiene una creatividad infinita y debemos acudir a Él para que nos inspire, debemos acudir a Él para que nos dé esa sabiduría para llegar a todos los confines de la tierra. Yo creo que la juventud, yo tengo mucha esperanza en la juventud. A veces se dice que la juventud está perdida, es el cantado que se escucha por ahí en ocasiones, pero yo creo que debemos enfilar los cañones hacia nosotros mismos y decir, ¿quién será que está perdido? Eso es ¿Que así. está... Ujú. Sí, sí, adelante, sí. ¿El que está al otro lado o yo me perdí un poquito y estoy un poquito desenfocado? Tal vez debemos pedirle al Señor que nos vuelva a restablecer la vista, porque estamos ciegos en muchas ocasiones o tuvimos la vista, pero en algún otro momento no, nos volvimos a cegar por diferentes razones, diferentes situaciones de vida. Así que nada, yo creo que en cuanto a ese punto, Israel, el llamado debe ser a utilizar todo lo que esté dentro de nuestras manos, pedirle la creatividad al Señor y empoderarnos de que es posible seguir evangelizando, es posible seguir llegando a todos los confines de la tierra y a todas las personas que antes tal vez excluíamos. Hoy por hoy, como ha mencionado el Papa, ha acogido a todo tipo de personas, a todo tipo de personas, que muchas veces lo que hacíamos era juzgarlo, condenarlo, y esas personas, al estar ahora en una etapa sinodal, pues se han comunicado mucho y han dejado saber con mucha honestidad y sinceridad su parecer. Y muchos de los mensajes es que, mira, no conocía a Jesús porque me excluyeron. Quería conocerlo, pero no lo conocí porque me señalaban, me condenaban. Pues
nosotros no vinimos al mundo a condenar a nadie, todo lo contrario, a acercarlos al Señor y el Señor se encargará de hacer las transformaciones correspondientes. Y si nosotros creemos en el poder infinito del Señor, pues así Él lo va a hacer. Fíjate, Fernando, dos puntos que quiero resaltar en tu exposición. Eh, tú y yo, ese cliché que hay en la sociedad de que la juventud está perdida. Bueno, pues habrán algunos que estarán fuera del camino, eh, probablemente porque nosotros hemos fallado en enseñarle cuál es el camino correcto también, ¿verdad? Como yo siempre les digo en donde quiera que me paro, y esto quizás tú lo has escuchado ya, eh, todo el mundo sabe en su vecindario quién es el joven que se puede perder, que tiene las Ujú. condiciones para perderse. Entonces me pregunto yo, ¿salimos nosotros de las cuatro paredes de nuestra casa para ir donde ese joven y enseñarle cuál es el camino correcto? En el caso de que sus padres no lo estén haciendo. Nuestra responsabilidad. Eso es pura doctrina social de la iglesia, la corresponsabilidad. Si vemos que el niño está equivocado y que sus padres o no tienen los recursos, porque quizás ellos están tan perdidos como el niño, o Ujú. por la razón que sea, hacemos algún esfuerzo nosotros por enseñarle el camino. Entonces, quizás el que está perdido, como nos gusta decirle, está perdido porque nosotros no le enseñamos el camino. Primer punto. Segundo, tú y yo todos los días vemos en nuestros salones de clase jóvenes que están haciendo maravillas, que están dejando su vida y su alma y haciendo los sacrificios del mundo para estar en el salón de clases, preparándose, educándose, para salir mañana a hacer un mejor Puerto Rico y un mejor mundo. Porque yo no creo que nadie de los que están en el salón de clase esté allí porque quiera ser un criminal, porque quiera perderse en el camino. Está allí porque quiere hacer algo con su vida y algo positivo. Así que todos los días nosotros vemos decenas de personas que pasan por nuestras manos tratando de formarse. Entonces la otra pregunta es, ¿los formamos para la vida? ¿Le estamos inculcando los valores que le tenemos que inculcar a esa población que tenemos allí, como quien dice, cautiva en nuestros salones de clase? ¿Verdad? Y esto a nivel universitario, no contemos los cientos y cientos de niños que pasan por las manos de distintos maestros en escuelas católicas y en escuelas cristianas en general y en escuelas públicas también. ¿Verdad? ¿Qué valores somos los que le estamos inculcando, verdad? Ujú. Estamos inculcándole ese valor de la misericordia. Y por último, antes de irme a la pausa, pero retomamos nuevamente la discusión cuando regresemos. El Monseñor Ulises Casiano Vargas, de feliz memoria, eh, quien fue el primer obispo de la diócesis de Mayagüez y que forjó esa diócesis a lo que esa diócesis es hoy, y obispo que fue mi obispo hasta en toda mi vida, que yo nací en el 75, él lo nombraron en el 76, más o menos. Así que toda la vida el Ok. obispo que yo conocí fue Monseñor Ulises Casiano. Y él siempre le decía a los encargados de pastoral, ustedes no me inviten a los muchachos para hablarles de Dios. Invítenlos a hacer lo que a ellos les gusta. Si es jugar baloncesto, invítenlos a jugar baloncesto. Si lo que les gusta es Ujú. bailar, invítenlos a bailar. Y cuando los tengan allí, entonces le hablamos de Dios. En medio de lo que a ellos les gusta hacer. ¿Ah? Y eso es Ah, sí. puras enseñanzas del Concilio Vaticano II. Vamos a utilizar nuevas medidas, nuevas formas de llevar el mensaje. Nadie está hablando de que el mensaje cambia, porque no puede cambiar. La verdad es una. La verdad es una. Ahora, cómo Ujú. nosotros la proyectamos, cómo nosotros la enseñamos, eso es otra cosa. Vamos a la pausa y al regresar, Fernando, continuamos con esta conversación. No se Chévere. me retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En el día de hoy continuamos con nuestra conversación y análisis de la bula papal Misericordiae Vultus del Papa Francisco,
en la cual convocó allá en el 2015 el año jubilar extraordinario de la misericordia, pero que el mensaje de la bula continúa hoy tan vigente como estaba en el 2015, quizás hoy más necesario, un poco más necesario que lo que era en el 2015 por las cosas que estamos viviendo en nuestro mundo. Fernando, al terminar el primer segmento del programa, estábamos hablando, ¿verdad? Yo estaba citando a Monseñor Ulises Casiano, ¿verdad? Lo que le decía a sus agentes de la pastoral juvenil. Y creo que querías hacer un comentario al respecto. Sí, sí, nada, eso me acordaba, entre otras cosas, las palabras de Madre Teresa de Calcuta, que ella decía algo así, que no, uno no debía preocuparse tanto si los hijos de uno no lo escuchaban, sino ellos te estaban observando todo el día. O sea, preocúpate más por el ejemplo que les das. Y así, ¿verdad? Constantemente vemos mensajes similares. El ejemplo, también se dice por ahí que el ejemplo arrastra, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Yo creo que esa coherencia también debemos tenerla presente, porque hoy por hoy yo creo que más que nunca las personas están observando mucho a los demás en las redes, aquí, allá, en los diferentes foros, y cómo se comporta esta persona que dice ser cristiana, que dice ser católica, cómo se está comportando. Entonces, cuando uno puede ser coherente en su estilo de vida, en la forma en que uno se expresa y de mismo modo en sus actos, pues yo creo que ahí, sobre todo nosotros que estamos criando Israel y que atendemos estudiantes y del mismo modo otras personas que comparten con uno, yo creo que ahí es una piedra angular para esa evangelización, porque en muchas ocasiones, esto, precisamente la semana pasada, una persona me hacía este comentario que lo he escuchado en otras ocasiones. Me decía, mira, fulana eh, mira, es una chismosa, o es esto y es lo otro. Me estaba hablando negativamente de esa persona. Y me dijo, por eso es que yo no voy a la iglesia. Por eso es que yo no voy a la iglesia, porque fulana dice que es católica, pero mira cómo es. Que bueno, nada, estuvimos ahí haciendo un diálogo, pero la importancia de uno ser coherente, de dar un buen ejemplo, ese es uno de los mayores sacrificios, el uno morderse la lengua, el uno cuando quiere asesinar con las palabras al hermano, pues mira, mejor promoverlo antes que decir una palabra que vaya en contra del hermano. Y en cuanto a ese particular, viéndolo del otro punto de vista, pues tampoco uno desalentarse al ver que hay tantos pecadores en la iglesia, porque la iglesia es para los pecadores. O sea, el Señor vino para ti y para mí, que somos pecadores y debemos reconocernos pecadores, porque no somos perfectos. Nuestros pensamientos, actos, motivos, ahí están envueltos muchos de nuestros pecados que a veces no nos damos cuenta. Y de eso trata, ¿verdad? De caminar juntos, de irnos purificando hacia un camino de santidad. Y sobre todo, nuestros ojos fijos en el Maestro, que es Jesús. Si nos fijamos en el ser humano, nos vamos a decepcionar siempre. Por más dones que esa persona tenga, carisma, o sea, X predicador o X sacerdote o X hermanito de la iglesia, miren, somos imperfectos. Los ojos no los podemos situar en el ser humano, tenemos que situarnos en Jesús, en el Maestro que hace maravillas en los seres humanos, pero el Maestro es Jesús. Y de esa manera, pues, no nos estaremos decepcionando, porque la esperanza en Jesús nunca defrauda, nunca defrauda. Perfecto solo es uno, dicen por allí, y es cierto. Solo Dios que está en el cielo es perfecto. Y siguiendo las palabras de Jesús en eso, como reacción a eso que estabas diciendo, Jesús dijo, no necesita médico el que está sano, no necesita el que está enfermo, y yo no vine a llamar a los justos, vine a llamar a los pecadores. Así, así que esos son, los pecadores somos los que formamos la iglesia de Cristo. Claro, tenemos siempre que aspirar a lo mejor y a la santificación de nuestras vidas, pues claro que sí, Ujú. pero no se nos quita la condición de pecadores de cualquier manera.
¿verdad? Somos seres humanos, somos imperfectos, así que lo menos que podemos hacer es juzgar eh, al que llega buscando nuestra ayuda. Con respecto a lo de la vida coherente y a la enseñanza del Evangelio a través ¿verdad? Del ejemplo, hay una frase que se la atribuyen a San Francisco de Asís, yo no sé si será de él, pero se la atribuyen a él, que dice que le dijo a sus discípulos o a sus monjes: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, y si es necesario, utilicen las palabras. Así que eso yo creo que es sabiduría pura, esa frase. Si no es con el ejemplo, nosotros no vamos no, la gente no va a creer nuestro mensaje ni nuestra verdad. Eh, Rael, la, y perdona que, ¿verdad? Se me acaba de, si hablando no, del no, tema adelante. de la juventud, que hace una semana atrás también percibí una situación y yo creo que también, hablando de ese tema de la juventud y de ser coherente, a veces muchos jóvenes quieren asistir a la iglesia, niños, padres, matrimonios jóvenes con niños quieren asistir a la iglesia, pero yo quiero que nos hagamos esta pregunta: los estamos acogiendo con una sonrisa, con un espaldarazo, bienvenido, saludos, el Señor te ama, estamos alegres? En ocasiones, lo que yo he percibido cuando llegan personas nuevas, hay algunos feligreses, pues, eh, a lo mejor los regañan porque pues el nene está haciendo un poquito de ruido, a lo mejor no los dejan participar en diferentes dinámicas en la Eucaristía porque son nuevos. Miren, vamos a involucrar a los jóvenes, vamos a involucrar a todo el mundo. No somos dueños de, a veces lo que servimos en algún apostolado o ministerio, pues pensamos que somos los dueños y señores y no, todo tiene su momento y su etapa. Uno le sirve al Señor ahí y luego también uno tiene que dejar que otros también disfruten de ese servicio, que uno también disfruta a cabalidad. Y por ahí uno se sigue moviendo como el Espíritu Santo le indica a uno a seguir sirviendo, pero uno tiene que también tener una forma excelentísima de evangelizar, es usted darle la oportunidad a los demás. Algo que perdona que me extienda en este paréntesis, Israel, pero me acuerdo de una persona que mencionaba, a veces pensamos que si nosotros no hacemos ese trabajo, pues no va a quedar tan perfecto como usted lo hace o como yo lo hago. Pero no, tal vez queda mejor. No tengamos miedo en que a lo mejor viene otro hermano o hermana y lo hace mejor que uno. Y qué bien, porque estamos dejándole ese espacio para que él le sirva al Señor. Así que en cuanto a ese particular, yo entiendo que también tenemos gran responsabilidad los que servimos en algún ministerio, en educar a las próximas generaciones para pasarle el batón a también preguntar y ser, usted sabe que los puertorriqueños somos un poquito averiguados, ¿verdad? No siempre estamos preguntando, haciendo preguntas indiscretas. Pues mire, si nos atrevemos a eso, pues también hay que atreverse a usted preguntarle a todas las personas que usted se familiarice ahí en la iglesia, si quieren servir de alguna manera, si quieren aportar de otra manera, porque muchas de las personas están esperando ahí a que le pregunten, pero no se atreven a dar el paso. Vamos a darlo nosotros. Y dejarlos aportar, como tú muy bien dices. Sí, Fernando, a mí me parece maravilloso ese punto que has tocado por muchas razones. Aquí mismo en la bula del Papa que estamos, ¿verdad? Que estamos analizando y sobre la cual estamos reflexionando, él cita una frase de Juan 23, creo que era cuando estaba abriendo la homilía que dio en la misa de apertura del Concilio Vaticano II, que decía: en nuestro tiempo, la esposa de Cristo, la iglesia, prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. Y es que somos muy prestos a juzgar,
somos muy prestos a mirar lo que hace el otro y a excluir. Eh, Juzgar solo le corresponde a Dios, que es el que conoce más allá de nuestra apariencia exterior, que es lo único que tú y yo y cualquiera de nosotros como personas, como individuos, como criaturas humanas que somos, podemos ver, porque nosotros no podemos sondear los corazones. Corazones Ujú. los sondea el Espíritu, los sondea Dios. Pues Sí, más allá de las apariencias, Dios puede ver qué es lo que hay en el corazón de cada persona. Entonces, Él es el único que puede juzgar. Él nos creó, Él nos puede juzgar, Él nos conoce, conoce hasta el último cabello en nuestra cabeza. Así que no nos corresponde a nosotros juzgar. Entonces, cuando entramos en esa posición de juzgar, comenzamos a excluir. Y por eso juzgar es un gran pecado, porque estamos excluyendo a la gente, excluyéndola de acuerdo a nuestros propios prejuicios, ujú. ¿verdad? Y mirando en las otras personas los defectos que nosotros quizás no podemos reconocer en nuestras vidas. Entonces, por ahí no es que va el asunto. El Papa Francisco nos ha llamado en espíritu y siguiendo estrictamente el espíritu del Concilio Vaticano II. Nos ha llamado a que seamos una iglesia que sea hospital de campaña. Ujú. Y no hay una, o sea, no hay una frase, no hay una frase del Papa Francisco que refleje mejor su llamado a que seamos misericordiosos que esa. Llamado a ser un hospital de campaña, de recibir al herido, al mal herido. Los hospitales de campaña en una guerra se reciben a los más heridos de los heridos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para sanarlos. Los acogemos para sanarlos. Acogemos al herido para sanarlo, para darle vida. Entonces, estamos nosotros en nuestras iglesias, no solamente en el templo parroquial, que ya en sí mismo es importantísimo. La persona que llega al templo parroquial se siente acogido, o se siente excluido, o se siente señalado, o se siente juzgado. Porque el que llega al templo parroquial llega buscando algo, Ujú. llega buscando a Cristo, llega buscando sanación, llega buscando esperanza. Entonces, ¿le estamos nosotros dando esperanza o nos estamos dedicando a juzgarlo y hacerlo sentir que no es parte de? Sí, por ahí. Pero no solamente en el templo parroquial, en nuestras vidas, cuando salimos a la calle, estamos nosotros acogiendo al que necesita y lo estamos ayudando. Estamos acogiendo a aquel que está en el error y con amor, dulzura, misericordia y comprensión lo estamos tratando de llevar al camino correcto. O lo que hacemos es tratando de imponerle, ¿verdad? Cargas y de imponerle, eh, nos estamos yendo por el rigorismo legal que no nos permite acogerlo con amor y que se sienta, ¿verdad? Y que se sienta inspirado a de verdad cambiar su vida. Entonces, yo creo que por ahí es que va el llamado, por ahí es que el Papa Francisco nos está pidiendo que caminemos y lo está pidiendo desde el 2013, desde aquel 13 de marzo del 2013, cuando, cuando fue llamado a la silla de Pedro. Nos está llamando a eso, a la misericordia. Está llamando a que acojamos, no que excluyamos, ¿verdad? Y nosotros hemos hablado de los jóvenes aquí, que son importantes, tal vez pues no los estamos atrayendo a la iglesia, y eso es cierto, y eso es un problema, y eso lo tenemos que trabajar. Pero aquellas personas que no son jóvenes, que por la razón que sea en sus vidas han tenido algún tipo de situación y están en alguna condición de pecado o en alguna condición irregular, cuando llegan a nuestras
casas, a nuestras vidas, a nuestros templos, a nuestros movimientos parroquiales, los estamos haciendo sentir parte de y están sintiendo el calor y el amor de nuestros corazones, o simplemente nosotros estamos pecando de la soberbia de sentirnos perfectos y de sentirnos salvados, y los estamos excluyendo y mirando por encima del hombro. Esa yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros, a la luz de estas cosas que nos pide el ser misericordiosos. Que no es que nos lo pide el Papa, es que es el llamado del Padre, el llamado de Jesús a que seamos misericordiosos. Bendito sea Dios, Jesús pasó su vida en el mundo acogiendo a los más rechazados de los más rechazados en su sociedad judía de entonces, ¿verdad? Y esos fueron con los que comió, esos fueron con los que se reunió, a esos fue a los que perdonó. Entonces, nosotros, que somos meras criaturas de Él, ¿somos capaces de hacer eso? Sí, somos capaces de hacerlo si queremos hacerlo, porque la gracia de Dios nos permite hacerlo. Ahora, ¿lo queremos hacer? Esa es la pregunta. Fernando, ya he hablado Y, del espejo. y, y- no, magnífico. Y si tenemos las agallas, Israel, si tenemos las agallas, porque requiere mucha valentía. Estar en el templo simplemente, ya hablando del templo, y cumplir los ritos, y ir todos los domingos a la Eucaristía y dejarlo ahí, pues mira, ojalá y no seamos los que digamos Señor, Señor, el día de la segunda venida de Cristo y Él nos diga, no los conozco, no los conozco, porque en ocasiones uno puede caer en esa comodidad y en esa hipocresía de, pues yo me confieso una vez al año, yo voy a la misa, yo comulgo y hasta ahí lo dejo. Cuando salgo por la puerta, que me encuentro con el primer hermanito, pues lo trato de una manera ruda, en el trabajo no quieren saber de mí, de lo mal que trato a las personas o de lo tóxico que me he convertido y por ahí sigo, pero el domingo saco esa horita para ir a la misa. Y con eso a veces pretendemos consolar un poco la conciencia y seguir para adelante con nuestras vidas despiadadas en ocasiones. Así que yo creo que el llamado siempre debe ser y la invitación a uno a hacer ese autoanálisis. ¿Dónde estoy situado? Estoy ya en una rutina que llevo mucho tiempo en ella y me siento cómodo y seguro. Pues el Señor te anima a salir de esa rutina para que puedas ver la magnífica creación que Él tiene constantemente con su Espíritu Santo, cómo hace nuevas todas las cosas, cómo le da esos colores, esos matices, cómo te va moviendo, cómo te llama a caminar, cómo te llama a caminar. Hubo uno que le gritaba a Jesús, Jesús, yo quiero, te seguiré a donde quiera que vayas, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús, parafraseando, le comentó que él no Sí, da que no tenía. sus Sí, nidos y tienen donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. O sea, él está en constante movimiento. Así que si estamos muy comoditos, usted y yo situados en algunos lugares, yo creo que es hora de levantarnos, movernos. La, Salir de nuestra comodidad nos da mucha inseguridad, claro está, y a veces nos sentimos un poquito como que estamos en el abismo si hacemos muchas cosas distintas, pero créame que a la luz del Espíritu Santo, si le damos esa oportunidad de que Él se manifieste en nosotros, vamos a ver las cosas maravillosas y las sorpresas que Él tiene para nosotros. Hablando un poquito sobre, sé que ya nos queda poco tiempo, ¿verdad, Israel? sí, pero adelante. Todavía nos quedan Ok, 2 minutos. ok. Ahí me, me, me llamó mucho la atención que el Papa hace énfasis en la parábola que él le llama del siervo despiadado, que llamado por su patrón a restituir una gran suma de dinero, el siervo le suplica de rodillas que le perdone, el patrón lo perdona, pero inmediatamente el siervo despiadado se encuentra otro siervo como él que le debía también dinero, le suplica que tenga piedad, pero se niega y lo hace encarcelar. O sea, si el Señor nos ha perdonado,
Si el Señor espera que nosotros acudamos a Él y constantemente nos ofrece su perdón, si estamos arrepentidos y tenemos ese deseo de enmendar nuestras vidas, ¿por qué nosotros no podemos en ocasiones hacer lo mismo con los demás? Y no podemos ser tan rígidos y compararnos, no, porque es que mi pecado era así, el pecado de este otro es de otra manera. Pues no, porque como muy bien recordó Israel, nosotros no conocemos ni nunca vamos a conocer los corazones de los demás. El único que puede sondearlo es Dios. Nosotros vemos una apariencia, un cuerpo, una forma tal vez de expresarse, de unos estilos de vida, pero jamás, jamás vamos a conocer de lleno lo que hay en cada uno de esos corazones. Y una última expresión, Israel, que quisiera traer a colación, que es muy importante, me conmovió mucho. El Papa menciona que el amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. Nunca. Por su misma naturaleza es vida concreta. El amor son intenciones, son actitudes. El amor son comportamientos que se verifican con el vivir cotidiano. Amabilidad. Con esa palabra dejo al público. Amabilidad. Vamos a ser amables, vamos a empezar por ahí, vamos a ser amables con todo el mundo, empezando por los enemigos. No significa que vamos a salir corriendo a abrazarlos y a estar todos los días con ellos. Bueno, eso pues si sucede, magnífico, pero mínimo, vamos a empezar siendo amables con todo el mundo. Yo creo que eso requiere valentía. Yo sé que todos la tenemos y lo podemos lograr. Pues ese es el llamado. El llamado de hoy es a que nos vayamos con el compromiso de seguir mirándonos, de seguir evaluándonos para ver si estamos viviendo el, el mandamiento del amor que Jesús nos pidió ya en el final de su vida terrena, ¿verdad? Y que no solamente nos llamó a vivir, sino que vivió por nosotros ese amor. Recuerden, hemos llegado al final del programa, pero recuerden que cualquier comentario, cualquier pregunta que quieran hacernos, se pueden comunicar con nosotros al siguiente correo electrónico: DSI, las siglas de Doctrina Social de la Iglesia, DSI arroba pucpr.edu. Así que cualquier comentario, pregunta, duda, con gusto se pueden comunicar con nosotros. Sin más, los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan un excelente día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.